Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vale, hoy vamos a hacer algo muy chulo. Hoy vamos a hacer que el personaje pueda sprintar, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de una forma más avanzada de lo que suelen enseñar por ahí, ¿vale? Un poquito más curradete, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, por ahora lo que tenemos es a nuestro personaje, ¿vale? Tenemos a nuestro personaje en primera persona, puede moverse, puede andar, puede saltar. A ver, perfecto, vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Mira, en primer lugar vamos a crear un mapa. Vamos a crear New Folder, Maps. Y dentro de Maps vamos a crear... vamos a entrar en File, New Level, Default, Save. Una vez aquí lo que tenemos es... Vamos a ampliar esto un poquito. Mira, vamos a cambiar esto un poco. Vamos a, por ejemplo, a crear un cubo. Lo ponemos en el centro, Details. Lo ponemos en el centro, 0, 0, 0. Esto da igual, pero es realmente por cosa mía, por gusto mío. La escala le ponemos 0.1 para que sea pequeño, ¿vale? Genial. Y ahora lo vamos a ampliar un poco. Vamos a ponerlo en 10 y 10, ¿vale? Este va a ser nuestro suelo. Genial. Ahora vamos a irnos a... Mira, vamos a guardar para empezar, ¿vale? Que sería Control S o simplemente Save All. Save Selected, te pedirá que guardes el mapa, entonces eliges la carpeta de mapas, que la tenemos aquí creada, perfecto. Y ponemos, bueno, ponemos lo que vosotros queráis, pero yo voy a poner Test Room, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a ampliar esto un poco. Mira, primero de todo vamos a darle un material a esto, vamos a irnos al Start and Content, Materials y, por ejemplo, este. Sí, mira, por ejemplo, este material, ¿vale? Y ahora vamos a ampliar esto un poco, ponemos esto en, yo que sé, 500. Si dejamos pulsado Alt, clonamos un objeto, ¿vale? Así que lo dejamos pulsado y clonamos, perfecto. Dejamos pulsado, clonamos. Y ahora este es nuestro Player Start, el principio, y nos tenemos que ir, como ya recordáis, como ya dijimos, World Settings, Game Mode. Y elegimos en nuestro que es Game Mode First Person, ¿vale? Así ya tenemos un mapa creado que siempre spawneará a nuestro personaje, ¿vale? Pulsamos Play y tenemos nuestro personaje por aquí jugando, ¿vale? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, primero de todo, mira, ¿veis este Lightning Needs to be Rebuilt? Lo quitamos porque es horrible. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a la luz de la escena, que es esta, ¿vale? Y lo ponemos en vez de estacionaria, hay estática, estacionaria y móvil, lo ponemos en móvil, ¿vale? Si queréis, si os interesa mucho, os hago un vídeo de los tipos de luces porque es bastante complejo, la verdad. Vale, seguimos. Luego también en el Skylight, igual, movible. Perfecto. Y el Sphere Reflection Capture... Vamos a ponerlo en 6000. Esto lo estoy pasando muy por encima porque realmente da para mucho. Así que si tenéis dudas, me las escribís y yo haré vídeos sobre el tema, ¿vale? Vale, cosas. Queremos que sprinte. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a irnos a todos a Settings, Project Settings, Input, Action Mappings, Sprint, ¿vale? Le damos a Sprint. Así que lo que vamos a hacer es que cuando el personaje pulse, mira, Shift, ¿vale? Que cuando el personaje pulse Left Shift, o sea, mayúsculas izquierda, el personaje va a sprintar, ¿vale? Vale, aquí tenemos el código, tenemos lo que hicimos el otro día, que es las entradas de movimiento y Jump, ¿vale? El salto. Vamos a empezar con el Sprint. Sprint es simplemente... Vamos a escribir Sprint, que es la entrada que hemos creado ahora. Y mirad. ¿Os acordáis que dijimos que el Character Movement tenía un montón de información, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, máxima velocidad del personaje, que por cierto, por defecto estará en 600. Yo que sé, el salto, muchas cosas, ¿vale? Muchos datos. Lo chulo de esto es que podemos acceder a esta información y la podemos cambiar en tiempo real, ¿vale? ¿Cómo? Pues mirad, si nos cogemos este Character Movement y lo arrastramos hasta el Event Graph, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces ahora, con esto, podemos acceder a todas sus funciones, ¿vale? A todas.
Y eso es una pasada, y eso es muy, muy interesante. Así que si ahora yo saco desde aquí, mira, y por ejemplo, esto se llama walk speed, ¿vale? Si yo ahora escribo walk speed, me va a dar todas las variables dentro del character movement que contengan eso, ¿vale? Entonces, si yo ahora elijo, por ejemplo, set max walk speed, lo que tengo es la velocidad del personaje en tiempo real, ¿vale? Así que, por ejemplo, si yo ahora conecto este botón de input con esto, lo que voy a tener es compilo, guardo, y ahora cuando le doy a jugar, vale, todo va normal, pero si ahora pulso el botón izquierdo, o sea, mayúsculas izquierda, pasa esto. ¿Veis? Que el personaje que se ha parado. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima del personaje está puesta en 0. Porque lo que he hecho es, cuando pulso este botón, se ajusta la velocidad del personaje a 0, ¿vale? Lo cual no es algo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, si yo ahora, en vez de esta velocidad, mirad, la velocidad por defecto es 600, ¿vale? No me termina de gustar porque es demasiado rápido, así que lo que hacemos es, vamos a bajar esto por defecto a 400. Y ahora lo que hacemos es, cuando el personaje sprinte, vamos a poner esta velocidad en 600. ¿Vale? Compilamos, guardamos, jugamos y ahora pulso sprint y ¿veis que va más rápido? Por cierto, un truquillo para ver esto bien, vamos a escribir a get velocity, aquí en medio da igual. Get velocity, de aquí vamos a vector length, genial. Q para alinear, genial. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en un event tick, que me diréis, un event tick, ¿eso qué es? Madre mía, qué complicado esto. Un event tick es un evento que ocurre durante todos los frames del juego. O sea, es algo que se está ejecutando todo el tiempo. Vale, de aquí, del event tick, vamos a un print string, ¿vale? ¿Y esto qué es un print string? Esto es un texto que se imprime en pantalla, ¿vale? Es simplemente eso, un texto que se imprime en pantalla. Ponemos cualquier cosa en el texto, por ejemplo, en vez de hello, hola, amiguitos del canal, ¿vale? Entonces, como está conectado a un event tick, ahora cuando yo compile y guarde, todo el tiempo, cada frame, si veis el lado izquierdo de la pantalla, en cada frame me está imprimiendo ese texto. Y esto es súper útil. ¿Por qué? Porque puede imprimir muchas cosas, básicamente. No solamente eso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Este código, este minicódigo realmente, me da la velocidad del personaje en tiempo real, ¿vale? La velocidad en el mundo del personaje en tiempo real. ¿Para qué sirve esto? Pues si esto lo conectamos a esto, y ahora compilamos y guardamos, al darle a jugar, ¿veis que ahora lo que pone es un 0? 0 es la velocidad actual del personaje, ¿vale? Si ahora le damos a avanzar, veis que ha subido a 400, que es la velocidad que nosotros hemos puesto para que el personaje camine. Y es súper genial. Y si ahora pulsamos mayúsculas, la velocidad del personaje sube a 600. Perfecto. Esto es súper guay, en serio. Para ver los datos en tiempo real, esto mola muchísimo. Seguimos. Problema de esto, que se me ha olvidado que lo veáis. Cuando yo le doy a andar, genial. Cuando le doy a sprint, genial. Pero si ahora suelto el sprint, ¿veis? ¿Veis que la velocidad sigue en 600? ¿Por qué? Porque no he configurado qué es lo que pasa cuando el personaje suelta el botón. Esto es presionado y esto es cuando lo suelta, ¿vale? Vosotros ahora pensaréis, vale, es tan simple como que esto lo copies. Y ahora, cuando lo suelte, vas a volver a la velocidad que estaba, que sería 400. Cambias 400, compilas, guardas, me da un error porque no he conectado esto, perdón. Conectamos esto otra vez y ahora, cuando juego, 400, 600, 400, genial, ¿veis? Perfecto, ¿vale? Con esto lo tendríamos, pero ¿qué va? ¿Qué va? Esto es una cutrez. ¿Por qué? Porque una persona no
pasa de una velocidad a otra así, ¿sabes? En un segundo. ¿Qué va? Si lo queremos hacer más real, más guay, de una forma más avanzada, lo que vamos a hacer es... Vamos a borrar esto que no nos sirve de nada. Vamos a mantener solamente este, ¿vale? Y os voy a presentar a los amigos Timeline. ¿Qué es un timeline? Pues vamos a darle aquí todos. Add Timeline. Un timeline es una línea del tiempo que... Mira, vais a verlo mejor con un ejemplo, ¿vale? Vamos a entrar todos en el timeline. Es simplemente doble clic, ¿vale? Le damos a Add Flow Track. Ponemos un nombre para esta línea de tiempo que sería Time, por ejemplo. Y básicamente lo que vamos a hacer es que el personaje, desde que pulsas el botón hasta que se pone a máxima velocidad, pase un tiempo, ¿vale? Eso es lo que hace el timeline. Te crea una interpolación entre un valor y otro. Así que simplemente entramos otra vez. Vamos a poner el tiempo. Esto es el tiempo en el que queremos que eso pase. Que pase de 400 a 600. Que en este caso yo voy a poner, por ejemplo, un segundo, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, si pulsamos todos aquí con mayúsculas presionado, mayúsculas, atentos, mayúsculas, ¿veis? Se crea un punto, ¿vale? Que es un keyframe. Creamos otra vez mayúsculas, o sea, pulsamos otra vez mayúsculas y otro keyframe, perfecto. Vamos a crear dos puntos, ¿vale? En el punto 1 lo elegimos, ¿vale? En el tiempo 0, porque todo empieza por 0, el valor es 0, ¿vale? Pero en el tiempo 1, que es el valor máximo que hemos puesto, tiempo 1, valor 1. ¿Y por qué 1 y no fue otra cosa? Pues lo vais a entender enseguida. Le damos aquí para que se vea todo, ¿vale? Genial. Entonces, ahora que salimos, veis que se ha creado este puntito de time, que es lo que hemos creado aquí, ¿vale? El time. Perfecto. Pues ahora decís, vale, ¿y entonces cómo hacemos para que esto sea así? Pues simplemente le damos aquí, le damos a este botoncito verde que es un float y escribimos lerp. Lerp, que es una maravilla de nodo, te interpola dos valores, ¿vale? Entonces, ¿veis que ahora podemos poner aquí la velocidad? Pues ponemos la velocidad A, que es 400, que es la velocidad en la que está andando, y la velocidad B es 600, que es la velocidad del sprint, ¿vale? Y el alfa, ¿qué es el alfa? El alfa es el tiempo que hemos creado, es el tiempo de interpolación, ¿vale? Entonces simplemente vamos a unir esto con esto. Compilamos, guardamos, así que ahora pulsamos play y cuando yo le doy a mayúsculas, ¿veis qué pasa? Que tarda exactamente un segundo en pasar de 400 a 600. Genial. Cosas. Ahora ¿qué hacemos con el botón de soltar? Cuando soltamos el botón, pues simplemente lo conectamos a reverse. ¿Y esto qué va a hacer? Que cuando sea play va a pasar de 400 a 600, pero cuando sueltes va a hacer un reverse, que es un reverso para atrás, y va a hacer de 600 a 400. Compilamos, guardamos. Hay un juego que yo juego mucho, que me encanta, me flipa y que va a salir aquí una tarjetita por si lo queréis ver cómo lo juego, que es Skyrim, que tiene un efecto de sprint muy curioso, que es que la cámara como que se aleja, ¿vale? O sea, es como el campo de visión cambia, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso en Unreal? Muy sencillo, muy sencillo. Si os acordáis, nosotros creamos esta cámara, ¿vale? Por cierto, vamos a cambiar esto a 10, que queda más bonito. La cámara son los ojos del personaje, ¿vale? Y la cámara tiene un parámetro, una variable que es campo de visión, ¿vale? Esta variable está puesta por defecto en 90 grados. Con lo cual, si yo ahora juego, se ve todo normal, ¿vale? ¿Qué pasa si la variable la cambiamos un poco? ¿Qué pasa si la ponemos en 110, por ejemplo? Pues que al pulsar play, ¿veis que la cámara tiene un ligero efecto ojo de pez? No lo vais a ver mucho, ¿verdad? Vamos a cambiarlo de verdad más exagerado. Vamos a ponerlo 150. Compilamos, guardamos. ¿Veis? ¿Veis este ojo de pez feísimo? Pero que mola un montón a la vez. Pues esto es lo que hace el campo de visión de la cámara. ¿Cómo podemos ajustar esto? ¿Cómo podemos
cambiar esto para que cuando el personaje sprinte cambie su campo de visión? Súper fácil. Vamos a ponerlo por defecto a 90. Vamos a cerrar esto, Event Graph. Y una vez aquí, lo que hacemos es... ¿Os acordáis que cuando cogimos esto, lo pusimos aquí y ya tuvimos acceso a las opciones estas? Pues esto es más o menos igual. Vamos a cámara, la ponemos aquí y esto nos da acceso a las funciones de la cámara, ¿vale? Ahora, igual que hicimos la otra vez con el Character Movement, Set Field of View, que sería esta opción, Field of View, ¿vale? Simplemente Set, de ajustar, Set Field of View, cámara, esto está mal, así, perfecto, Set Field of View, le damos aquí, le damos así, perfecto, y ahora, ¿os acordáis? Igual, es exactamente igual, LERP. Le damos aquí, creamos un LERP, este LERP lo conectamos aquí, y ahora cambiamos el 90 por ejemplo, un 100, algo muy leve, ¿vale? Muy leve, pero que se vea, ¿vale? Compilamos, guardamos, y ahora cuando le damos a play, ¿veis ese ligero efecto en la cámara? Se ve, ¿no? Más o menos, mirad. Es que me falta un poco de cositas aquí para que se note un poco más. Vamos a poner un cubo por aquí. Vale, y ahora, cuando pulso play, miradlo todo bien. Corro. ¿Veis cómo cambia? ¿Veis cómo hay un cambio en la imagen? Lo podemos hacer mucho más exagerado. A mí no me gusta mucho, pero por ejemplo 150 otra vez. Compilamos, guardamos. Y ahora tenemos un efecto vértigo que es súper feo. Feísimo. Vale, lo ponemos en 100. Como estaba antes. Venga, 105, va. Más cosas. Con esto ya estaría, ¿vale? Esto ya es un sprint muy chulo, muy avanzado, muy correcto, está genial. Pero ahora vamos a hacer algo más, ¿vale? Porque hay un bug que en vídeos que he visto por ahí no suelen explicar y que realmente es muy molesto, que es... ¿Veis que si yo ahora pulso play se produce ese efecto ojo de pez? ¿Qué significa eso? Que se está ejecutando el botón de sprint aunque el personaje esté quieto. Y esto, amigos míos, es un bug muy feo, muy pero que muy feo. Vale, pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a decir a la acción de sprint que si la velocidad del personaje es 0, no ejecute este código, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a dejar un poco de espacio aquí. Vamos a crear una rama, branch. ¿Qué es una rama, por cierto? Una rama es un if, es como... mucho mejor, por cierto, mucho más claro. Un if es si esta condición se ejecuta, no me puedes o sí me puedes ejecutar este código, ¿vale? Es algo así. Y una vez más, vamos a usar un ejemplo para que me entendáis. ¿Os acordáis de este código de la velocidad del personaje, ¿vale? Pues este código es súper útil para usarlo como condición. Vamos a control C, control V, y ahora vamos todos a escribir desde aquí float, ¿vale? Y ¿veis que tenemos un montón? Float menos float, float por float, float dividido por float, float más, de lo que sea, muchas cosas, ¿vale? La que vamos a elegir es esta, float menor o igual a float, ¿vale? Cogemos esta y ¿veis lo que tenemos aquí? Esto lo que nos dice es básicamente, si la velocidad del personaje es menor o igual a 0, me vas a ejecutar o no este código, ¿vale? Pulsamos Q para que todo esté bien alineado. Lo ponemos en la condición. Y ahora, cuando yo pulso, cuando compilo, guardo y juego... error. Esto es porque sería aquí, perdón. Cambiamos aquí, compilo, guardo. Y ahora, cuando pulso mayúsculas... Jope con esto, amigo. Cuando pulso mayúsculas no pasa nada, ¿veis? Pero si mi velocidad está por encima de 0, ya puedo sprintar. ¿Veis? Ya puedo sprintar. Ahora puedo sprintar otra vez, pero si llego a 0,
por mucho que pulse mayúsculas, ¿oís? Y dale. Por mucho que pulse mayúsculas, no pasa nada. Genial. Vamos a ordenar todo esto un poquito más. Esto lo dejamos así, esto lo dejamos así. Genial, perfecto. Esto lo podemos borrar ya si queréis. Y ahora lo que vamos a hacer es comentar y organizar. Jump. Y ponemos el jump por aquí. Y sprint. Comentamos con C. Sprint, perfecto. Vale, pues muchas gracias por estar ahí. Suscribíos, like y nos vemos en el próximo vídeo.